Yo sé, los colores de la de Perú son rojo y blanco, con el escudo en el centro. Y los colores de Uruguay son azul y blanco, con un sol arriba a la izquierda. Correcto, Gabio. Ten tu estrella. Primero lo primero, yo soy Gabio y esta es mi moña. Cada vez estamos más cerca de que las clases vuelvan a ser 100% presenciales en todos los lugares. Y por eso hoy voy a hablar de las diferencias que hay entre la educación en Perú y en Uruguay. Si vamos en orden, la primera etapa sería lo que universalmente se conoce como guardería, aunque en Perú se conoce más como inicial o nido. Esto es en referencia a las aves, supongo yo, porque comienzan su vida en el nido. Y en Uruguay se lo conoce como jardín de infantes, porque ahí van los infantes, supongo yo, y porque el jardín es un lindo lugar. Bueno, el punto es que nido y jardín de infantes. Se ingresa más o menos a los 2 años porque es una edad en la cual el niño ya no es tan dependiente de los padres. Hay casos donde se ingresa un poco antes, pero el lugar tiene que estar especializado para atender a niños tan pequeños. Y hay casos donde se ingresa un poco después, como a los 3 años, pero no es recomendable que se ingrese mucho más tarde porque a esas edades el niño ya tiene que empezar a relacionarse con otros niños. El siguiente nivel sería a los 5 años. En Perú esto es el kinder y se hace en el mismo lugar donde se hace el nido, o sea, sería como el último año de nido. Sin embargo, en Uruguay esto se llama jardinera y se hace en el mismo lugar donde se hace primaria, o sea, sería el primer año de primaria sin ser primaria. Y con eso ya pasaríamos al siguiente escalón, primaria. En ambos países se empieza a los 6 años y se termina a los 12. En Uruguay tiene el nombre de escuela, mientras que en Perú se le llama colegio. Esto es algo muy curioso porque generalmente en Uruguay le decimos colegio solamente cuando es privado. Si yo digo que mi hijo de 10 años va a la escuela, estoy diciendo que va a primaria pública. Si digo colegio, estaría diciendo que va a primaria privada. En Perú se le llama colegio a la educación primaria y secundaria. Todos esos años de estudio son el colegio. Y para diferenciarlos entre el público y el privado, lo más común es decirle colegio privado y colegio estatal. Otra diferencia además de estas es que quien enseña a los niños en Uruguay se le llama maestra y se le agrega el nombre. Podría ser, por ejemplo, la maestra María, mientras que en Perú a la que le enseña a los niños se le llama Miss y también se le puede agregar el nombre después. Cuando yo escuché esto por primera vez me pareció un poco gracioso, porque lo primero que pensé fue en Miss Universo, pero no tiene nada que ver con eso. Si fuera el mismo caso y la que enseña se llama María, sería Miss María, o sea, Señorita María. Ahora, ¿esto significa que solo las señoritas pueden enseñar? ¿Por qué? ¿Que si ya no es señorita ya no puede enseñar? Ah, da para pensar eso, ¿eh? Otra cosa interesante es la vestimenta. En los privados de ambos países, la vestimenta se caracteriza por zapatos, pantalón para los varones y pollera para las niñas, y una camisa o una remera blanca. Esto puede variar mucho, porque cada colegio tiene colores propios que los distingue y eso se refleja en los colores del uniforme. Y además de eso puede haber muchas otras más variantes, con tirantes o sin tirantes, con moño, con corbata, largo de las medias, largos de las polleras, si las polleras son a cuadros o lisas. También puede variar en los peinados que se le exige a las mujeres y así y así. Ahora, para los que no son privados, en los dos países son muy diferentes. En los estatales, en Perú, si bien los uniformes se parecen un poco a los privados, son mucho más sencillos y se intenta que sean iguales para todos los estatales, que no haya tantas diferencias. En Uruguay, sin embargo, el uniforme para la escuela pública consta de una túnica blanca y relativamente larga que acá generalmente llaman bata y una moña de color azul oscuro o negra. En el pasado se marcaba más diferencia entre los niños y las niñas, porque las túnicas de las niñas se abotonaban por la espalda y en la parte baja simulaban ser como una pollera. Pero en la actualidad todas las túnicas se abotonan por delante y en la caída no tienen ninguna diferencia. Como jardinera se hace en el mismo lugar donde se hace primaria, los niños que van a jardinera también tienen una túnica. Pero para remarcar que están en jardinera, tienen sobre esa túnica un delantal a cuadros de diferentes colores: rojo, celeste, verde, azul, y acompañando ese delantal tienen unas mangas del mismo color. Y de ahí ya pasamos a la secundaria.
En Uruguay son 6 años y se les llama liceo. Primaria, escuela, secundaria, liceo. Mientras que en Perú son solo 5 años y como ya dije antes se les llama colegio. Primaria, colegio, secundaria, colegio. Esto podría confundir a algunos porque si yo digo que mi hijo va en segundo de colegio, no queda claro si es de primaria o de secundaria, cosa que no pasaría en Uruguay, porque si yo digo que va en segundo, digo segundo de escuela o segundo de liceo. Pero en el caso de la confusión del colegio basta con saber la edad, porque segundo de primaria se hace con 7, 8 años y segundo de secundaria se hace con 12, 13 años. Hay una gran diferencia entre las dos edades. A quienes enseñan en los liceos uruguayos se los llama profesores y a los que enseñan en los colegios peruanos se los llama generalmente solo por el apellido. En lo que tiene que ver con la vestimenta, en los privados no cambia mucho de lo que es primaria, secundaria. O sea, hay cambios en la vestimenta, pero son básicamente igual. En los estatales, en Perú, también la vestimenta de secundaria no cambia mucho. La que sí cambia mucho es la vestimenta en los públicos en Uruguay, porque cuando pasan al liceo abandonan la túnica y pueden ponerse ya ropa normal. O sea, no pueden ponerse cualquier cosa, no pueden ir ni de musculosa, ni de bermudas, ni en chancletas, pero sí tienen más libertades a la hora de vestirse. Ahora, la cosa se complica un poco cuando hablamos del nivel terciario. Acá en Perú lo que se hace es que se entra en una universidad, como la San Marcos, la Uni, la Agraria. Todas estas son públicas. Dentro de esas universidades hay facultades y en esas facultades cada uno hace la carrera. En Uruguay, sin embargo, lo que se hace es entrar en una facultad. Facultad de Economía, Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina. Todas estas son públicas también y dentro de estas facultades es donde se hace la carrera. Es muy parecido en los dos países pero diferente. Lo que sí es muy diferente entre los dos países es la forma de ingresar en estas universidades o facultades. Acá en Perú los cupos son tan limitados que para ingresar de manera directa te exigen que hayas tenido notas muy altas durante todos tus años de secundaria. O sea, si repetiste algún año o si en algún momento tus notas bajaron, perdiste el ingreso directo. Pero bueno, no todo está perdido. También se puede entrar mediante un examen de admisión, que es un examen bastante difícil en realidad. A tal punto que hay academias que se dedican justamente a preparar a los alumnos para estos exámenes de admisión. Es muy común ver a los estudiantes en sus últimos años de secundaria que asisten paralelamente a la pre. Y una vez que terminan ambos, secundaria y pre, dan su examen de admisión para entrar en la universidad. Y como dije, este examen es tan difícil que hay muchas personas que están varios años intentando entrar a la universidad. Todo esto es muy diferente a Uruguay, donde el único requisito para entrar en las facultades es haber terminado la secundaria. Eso sí, las facultades a las que se entra depende en gran parte a la orientación con la cual se haya terminado secundaria. Es que la secundaria en Uruguay está dividida en dos partes. Como ya dije, son 6 años. Los primeros 3 se llaman ciclo básico y los siguientes 3 son el bachillerato. Cuando los estudiantes llegan a cuarto de secundaria, tienen que decidir qué orientación van a hacer en el siguiente año. Y una vez que están en quinto, tienen que volver a decidir qué orientación harán en sexto. Estas elecciones definen en gran parte las materias que van a estar cursando y hacia cuál facultad se están encaminando. Creo que es más fácil explicarlo con este esquema. Cuando se está cursando cuarto, se elige la orientación que se hará en quinto. Estas pueden ser ciencias sociales y humanidades, científica, biológica o arte y expresión. De acuerdo a esto, se elige también el sexto, que puede ser social y económica, social humanística, físico-matemática, matemática y diseño, social económica, ciencias biológicas, ciencias agrarias, arte y expresión, matemática y diseño. Y estas elecciones de sexto definirán más o menos a qué facultades se puede entrar. Facultad de Economía, Facultad de Derecho, Facultad de Psicología, Facultad de Ingeniería, Facultad de Química, Facultad de Arquitectura, Facultad de Medicina, Facultad de Odontología, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria. Como ya dije, esto es el bachillerato en Uruguay. Acá en Perú, el bachillerato en realidad se hace en los primeros años de universidad. Y es muy diferente porque no se trata sobre orientaciones o elecciones, sino que son más bien años de nivelación entre los alumnos. Porque como las formas de ingresar a la universidad son tan diferentes, es muy común que los alumnos tengan diferentes niveles. Por supuesto, en ambos países hay otras opciones además de la universidad o la facultad. En Uruguay, lo más común es cursar la UTU, Universidad
Universidad del Trabajo del Uruguay, aunque creo que hoy en día ya tiene otro nombre. Pero de todas formas tiene muchas dependencias a lo largo del país donde se puede estudiar un nivel terciario que generalmente da un título de técnico. Y acá en Perú, si no me equivoco, lo más parecido a eso es el CEO. Y obviamente, aparte de eso, en ambos países hay universidades privadas, dependencias de las universidades públicas o las facultades, instituciones, institutos, donde también se pueden cursar niveles terciarios. Y bueno, hasta acá llega este video, porque ya es hora de llevar a mi hija a su paseo por el parque. Ya saben, si les gustó este video, denle like y compartan. Si no les gustó, compartan primero y denle like después. Y suscríbanse para más instituciones educativas de este uruguayo en Perú. Ahora que la veo bien, está un poco larga esta moña.